y uno que ha ido apareciendo en los titulares de prensa en los últimos días tiene que ver con una alerta que emitieran organismos internacionales, principalmente por el brote de fiebre amarilla en la región y que podría estar afectando, o mejor dicho, está afectando, de acuerdo a lo que han dicho autoridades sanitarias en nuestro país, algunos de nuestros estados. Por eso, hoy queremos conversar con la doctora Yadmari Miosi, quien es médico internista e infectóloga y actualmente es secretaria general de la Sociedad Venezolana de Infectología y fue presidenta también de la filial Carabobo de la Sociedad Venezolana de Infectología y está en vivo y en directo con nosotros a esta hora. Doctora Yadmari Miosi, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias de verdad por este espacio y por la invitación. Un placer de verdad estar aquí con ustedes. Doctora, bueno, hemos visto esto en algunos titulares de la prensa, se han anunciado algunas jornadas de vacunación en algunas entidades del país para algunos sectores con prioridad en principio, pero para ir entendiendo de qué estamos hablando, primero ayúdenos a comprender de qué se trata, qué es la fiebre amarilla, cómo se presentan sus síntomas, cómo se contagia, cómo es que está presente en nuestro país en estos días. Sí, bueno, así como dijiste al inicio, me quiero tomar esta parte breve de inicio donde dices que se han emitido alertas. Es muy importante que más que estar en alarma o crear caos de forma de información, estemos claros que estas son alertas y como bien dices, son alertas epidemiológicas que evidentemente tenemos el deber de notificarlo, pero también, como acabas de mencionar, de dar el conocimiento y la información adecuada a la población para que sepan realmente cuál es la situación y a qué nos estamos enfrentando. Como bien dices, han reportado brotes en algunos estados del país en los cuales, bueno, se ha venido documentando algunos casos positivos de fiebre amarilla y como deben haber visto en muchos de los comunicados, la denominamos como una enfermedad reemergente, es decir, que podemos tener en algunas oportunidades brotes que emergen y por eso tenemos que siempre estar informados en relación a la salud. Como bien comentas, la fiebre amarilla debemos empezar por definirla, es una infección viral, ¿ok? Es ocasionada por un virus de la familia de los Flaviviridae y a su vez son unos arbovirus. Estos arbovirus, ¿por qué hago mención a toda esta parte técnica? Porque tenemos que tener en cuenta que no solo existe la fiebre amarilla en esta clasificación de virus, sino que también comparten características similares con otros virus de la familia arbovirus y flaviviridae, como por ejemplo el virus del dengue, el virus del Zika, el virus de chikungunya. Entonces, al nosotros tener el conocimiento de dónde viene la infección, de dónde viene la enfermedad, podemos saber un poquito más. Al ser una infección viral, primero tenemos que conocer que no debemos utilizar antibióticos, nunca automedicarse. Es una infección viral que es transmitida por un vector. Un vector no es más, como yo digo de forma fácil a los pacientes, un carrito que lleva una cosa a otro lugar. En este caso, el vector es un mosquito que, bueno, tenemos en nuestro país tropical la disponibilidad de las especies de estos mosquitos que se necesitan para hacer la transmisión del virus de una especie a otra o de una persona a otra. ¿Cómo podemos prevenir ese contagio? ¿Cómo cuidar para que no se, digamos, no se propague si es que está en nuestras manos evitarlo y cortar esa cadena de contagio? Bueno, fíjate, la prevención tenemos que tomarla en cuenta, igual que como los otros virus transmitidos por mosquito. Inicialmente, si esa es nuestra forma de contagio, vámonos directo a conocer la forma de transmisión. La forma de transmisión no es más que el uso de mosquiteros, repelentes, ropa manga larga, que podamos tener ese cuidado de evitar que estos mosquitos puedan tener acceso a nosotros y nos puedan picar, sobre todo en lugares endémicos donde ya se ha descrito algunos brotes. En este caso también la vacunación forma parte de la prevención. Como bien decías al inicio, muchas de las autoridades han llamado a la prevención con respecto a la vacunación. Es importante que cada uno de nosotros, tanto como adultos como niños,
porque debemos recordar que los adultos también debemos vacunarnos, los adultos también debemos tener al día nuestro esquema de vacunación, no solamente los niños, tanto adultos como niños, debemos tener claro que realmente estemos con nuestro esquema de vacunación al día. Generalmente la vacuna de la fiebre amarilla es algo como muy claro que recuerda a la gente, a diferencia de algunas otras vacunas. Por ejemplo, tú le preguntas a algún paciente, ¿tienes la vacuna de hepatitis B? Y a veces lo dudan, no tienen mucha claridad. En cambio, con la fiebre amarilla es más frecuente que la gente lo recuerde, porque comúnmente entregan un cartón amarillito, un cartón aparte, donde anotan la vacunación y a su vez, cuando algunas personas han tenido que movilizarse a ciertos estados o incluso fuera del país, algunos países exigen la vacunación de fiebre amarilla y por eso a veces es bastante fácil de que la persona recuerde si se colocó esta vacuna. Y de no habérsela colocado, tomar en consideración colocarse la vacuna, no en forma de crear caos ni de alarmar, pero sí de estar prevenidos, de saber si me voy a trasladar o no a un lugar de riesgo para estar con todas las medidas de prevención posibles. ¿Qué pasa en el caso de quien no recuerde si se vacunó o no? ¿La puede volver a colocar o qué tendría que hacer? Mira, previamente se había descrito que la vacuna de la fiebre amarilla se debía colocar un refuerzo cada 10 años. Sin embargo, en la actualidad ya sabemos que no es así. Si alguien realmente no recuerda o no tiene la disponibilidad del cartoncito en físico como para poder corroborar si tiene o no el esquema de vacunación al día, en estos casos, si se va a trasladar a algún lugar fuera del país o donde va a estar expuesto a algún probable riesgo, bueno, la recomendación sería vacunarse. Sin embargo, como te digo, si ya tiene claro que el paciente o la persona está vacunada, no tendríamos por qué hacer un refuerzo de este esquema de vacunación. Es una vacuna, una sola dosis de por vida la que deberíamos colocarnos. En las jornadas de vacunación que se han desplegado, que se han anunciado en algunas zonas del país, desde la Sociedad de Infectología, ¿tienen alguna información de dónde se van a estar dando o cómo va a ser el protocolo para la aplicación de esta vacuna? ¿Dónde puede acudir la gente? Sobre todo la que necesita viajar a un lugar de riesgo, si es que ya están marcados algunos lugares de riesgo en el país, o si necesita, como usted bien dice, salir del país a zonas donde se exige esta vacuna. Exacto, mira, en los centros de vacunación públicos son los que están suministrando las vacunas de fiebre amarilla. Es importante que, bueno, dentro de cada sector, cada estado, generalmente uno conoce como que ciertos ambulatorios en particular donde suministran la vacunación, algunos centros relacionados a directamente el Ministerio de Poder Popular para la Salud, donde tiene como sus establecimientos en cada estado, generalmente es en entes públicos donde pueden acudir las personas a colocarse la vacuna. Nos repite, por favor, las edades, quiénes no tienen que vacunarse, quiénes sí deberían vacunarse en esta situación. Mira, esto es a veces un poquito controversial porque, claro, salen preguntas, si tengo tantos años, ¿me puedo vacunar, no me puedo vacunar? Es bastante complejo porque es un panorama muy amplio. Sin embargo, desde el punto de vista científico está descrito que la vacunación va desde el año de vida, 12 meses, hasta los 59 años de edad. Sin embargo, incluso en muchos estudios está descrito que en momentos de brote severo se puede incluso plantear vacunación en los niños a partir de los 9 meses, siempre y cuando eso esté guiado y canalizado por su pediatra. En relación a los adultos mayores de 59 años de edad y situaciones especiales como, digamos, pacientes embarazadas, mujeres embarazadas o algún paciente que tenga algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, pacientes que utilicen esteroides como tratamiento fijo, pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune, alguna enfermedad como lupus, infección por VIH, esos van a ser casos muy puntuales que cada paciente debe consultar con su médico tratante si puede o no colocarse esta vacuna en ese momento determinado. Lo normal es planteado que hasta los 59 años cualquier persona sin ninguna contraindicación ni contraindicación de alergia a los componentes de la vacuna se pueda vacunar sin ningún problema. Doctora, dejábamos un tema pendiente antes de hacer la pausa y es esas condiciones que favorecen de alguna forma la propagación o la aparición
del virus de la fiebre amarilla, sobre todo porque en algún momento se ha asociado mucho con zonas selváticas. Entiendo que hoy las alertas o la mayor preocupación está concentrada en los estados Barinas, Lara, Aragua, y hay una cuarta entidad que no recuerdo, portuguesa. Que son más o menos cercanas al estado Zulia, sobre todo a la parte sur del estado Zulia. ¿Qué condiciones en términos de clima, de espacios, de geografía favorecen que aparezca esta enfermedad? Y cómo nosotros podríamos intervenir o no en esas condiciones para favorecer o desfavorecer la propagación de la enfermedad. Sí, bueno, como conversábamos en el segmento anterior, tenemos que tomar en cuenta que estas son enfermedades tropicales, ¿sí? Y que de una u otra forma nuestro clima favorece de muchas maneras a la propagación de ciertas arbovirosis, como por ejemplo dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Si te fijas, en algunos países que manejan otro tipo de clima y otro tipo de vegetación, no existe este tipo de riesgo ni existe este tipo de virus, precisamente porque no tienen el vector. El vector es un mosquito, son varios mosquitos, ¿verdad? Y entre ellos se encuentran de forma viable en nuestro país por nuestra vegetación, por nuestro clima en líneas generales. Y como bien comentas, hasta ahora el brote que se ha documentado ha sido en esos 4 estados, Lara, Barinas, Portuguesa y Aragua. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que existe un reservorio de este virus que puede ser algunas especies de algunos monos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Estar pendientes de si tenemos este tipo de animales cerca, vigilar, tener en cuenta el tema de los mosquiteros, repelentes, usar ropa manga larga para evitar el contacto con estos mosquitos vectores, que son los mosquitos transmisores de la enfermedad. Y bueno, ya a medidas mayores, el tema de fumigación, todo lo que conocemos que son las medidas preventivas de las enfermedades virales transmitidas por vectores, porque esto no se transmite de una persona a otra por contacto directo, a diferencia, por ejemplo, de algunas infecciones respiratorias. Podemos hacer mención influenza, COVID, que se transmite de persona a persona, pero por contacto directo. En este caso, se necesita el vector, y el vector es el mosquito que va a transmitir el virus de una especie, de una persona a otra, y en este caso, por supuesto, las medidas de prevención son vitales para poder ayudar, valga la redundancia, a prevenir este tipo de contagio, y se suma, sin duda, como medida preventiva, lo que es el tema de la vacunación. Doctora, cuando aparecen estas alertas y se hacen noticia, lamentablemente en nuestra época esto viene acompañado de un montón de desinformación que circula por distintas vías también, y de allí el esfuerzo que tengamos que hacer para tratar de ofrecer a la población información clara, información útil, información precisa sobre lo que sucede. Y entre las cosas que aparecen y se dicen y uno escucha, por ejemplo, aparecen algunas cosas que usted nos ayudará a aclarar si son mitos o si son realidades. Si tuviste alguna vez dengue, por ser de la misma familia de los virus del mismo tipo, podrías ser más propenso a sufrir fiebre amarilla. ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto? ¿Tener alguna otra patología nos hace más o menos propenso a padecer la fiebre amarilla? No, en relación a si una persona tuvo o no tuvo dengue, no lo va a hacer más o menos propenso a tener fiebre amarilla. Cuando mencionas aparte, al final de la pregunta, que si alguna enfermedad nos puede hacer propensos a tener este diagnóstico de fiebre amarilla, realmente la respuesta corta es no. Sin embargo, las personas que tengan alguna enfermedad de base, personas diabéticas con algún compromiso inmunológico, personas que tengan algún componente de base que ya traigan como situación crónica, como condición crónica, no es que sean más propensos a enfermarse, pero sí pueden ser más propensos a manejar los síntomas de otra forma o a tener un poco mayor severidad de la sintomatología, porque bueno, su sistema inmunológico no funciona de la misma manera que un paciente sano. Pero no, haber tenido dengue no va a hacer vulnerable más o menos a una persona de tener fiebre amarilla. ¿Cuáles son los protocolos que nosotros como ciudadanos debemos acompañar en el ámbito de la salud pública para ir sabiendo, ir tomándole el pulso, digamos, a qué tenemos que estar pendientes, a qué anuncios, a qué avisos de las autoridades deberíamos estar pendientes para saber
si esto va a meritar más atención o si es el llamado a vacunarse se hace aún más urgente en algún momento. ¿Cuáles son las señales para ocuparse y preocuparse por lo que han anunciado hasta ahora en 4 estados las autoridades venezolanas? Mira, como bien decías, cuando ocurren este tipo de alertas, es importante que estemos informados, porque el caos viene cuando no tenemos conocimiento. Una de las cosas que tal vez no profundizamos al principio fue las manifestaciones clínicas. ¿Qué significa manifestaciones clínicas? ¿Qué síntomas da esta infección? ¿Qué síntomas da este virus? Y los síntomas no son un síntoma específico que yo te pueda decir, si tienes esto, eso es fiebre amarilla sin duda. Claro que no, no existe un síntoma específico. Y a eso es lo que nos hace aún más difícil a veces hacer el diagnóstico. En estos casos, la sintomatología es muy similar a lo que hemos escuchado y conocemos de dengue, zika, chikungunya y otros arbovirus. Entonces, ¿qué síntomas puede presentar un paciente? Fiebre, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y pueden haber otras manifestaciones un poco más severas que pueden comprometer sangrado o coloración amarilla de la piel y mucosas y bueno, por supuesto ya eso nos habla de severidad de los síntomas. Sin embargo, al principio de la sintomatología es muy difícil definir si un paciente tiene o no tiene fiebre amarilla y por eso la recomendación principal es llamar a tu médico de confianza o acudir a un centro de salud para que te evalúen y se analicen los nexos epidemiológicos si estuviste en un centro, en un área endémica donde se estaba presentando un brote de fiebre amarilla para tomarlo en cuenta y tener ese plus allí como en alerta para poder documentar si estamos presentes o no ante un probable caso o un caso sospechoso de fiebre amarilla. Y al tener esto, entonces, ¿qué paso sigue? Bueno, por supuesto, si nosotros tenemos la documentación y la confirmación de esto, el paso que sigue es notificar a las autoridades de salud. Y por eso aquí radica la importancia de esto que estamos haciendo ahorita en esta mañana, simplemente informar a la población, porque bien como dices, en las redes sociales, en los medios, podemos ver a veces situaciones o informaciones que lo que hacen es crear caos en vez de informar. Y nosotros como médicos somos comunicadores de salud y nuestro rol es generar información adecuada para las personas y para que bien no estén en caos, pero estén alerta. ¿Cuándo pasar a otro paso? Bueno, dependiendo de la información que vaya surgiendo, porque la medicina es súper dinámica y hoy podemos tener una cosa, mañana tenemos otra, pasado tenemos otra y así vamos, ya lo vivimos con COVID y en este momento lo que tenemos que hacer es estar bien informados con los medios de comunicación que realmente den información de valor para saber qué paso sigue y cómo tomar en cuenta el tema de la vacunación. En los estados de riesgo, por supuesto, deben estar muy pendientes las personas de verificar su esquema de vacunación y de no haberlo cumplido, por supuesto, ir adelantando, colocándose su dosis sin que esto genere un caos de nuestro país. Finalmente, doctora, hay una recomendación reiterada cuando conversamos con especialistas en el área de salud y es no automedicarse. ¿Cuál puede ser el error más común cuando la gente tiene fiebre, intenta aliviar los síntomas sin saber todavía cuál puede ser la gravedad, trata de ver si lo puede manejar en casa? ¿Qué no debemos hacer si presentamos algunos de los síntomas que pueden asociarse a fiebre amarilla? Mira, lamentablemente aquí en nuestro país la automedicación es impresionante y nosotros constantemente, como bien acabas de mencionar, luchamos contra eso porque ¿qué pasa? Cuando una persona presenta fiebre, lamentablemente lo asocian evidentemente a un proceso infeccioso, pero a veces dejamos de recordar que los procesos infecciosos no son solamente generados por bacterias, existen virus, existen hongos, existen parásitos, entonces automáticamente las personas tienen fiebre y van directo a consumir algún antibiótico. Y esto está errado. Lo ideal acá es que si presentamos fiebre o algún malestar general o alguna sintomatología que no es específica como para plantear ya de entrada cuál puede ser el diagnóstico que pueda tener esa persona, lo ideal siempre es, número 1, no automedicarse. Número 2, una buena hidratación porque la fiebre deshidrata a las personas. Número 3, consultar a tu médico de confianza para saber qué puedes tomar. Generalmente lo ideal es irnos por antipiréticos básicos como por ejemplo el acetaminofén, que es uno de los que tiene, a pesar de que también puede generar toxicidad en el hígado, es uno de los que tiene menos efectos en este tipo de cuadros virales.
sin abusar la dosis, tal vez para calmar el episodio febril y comunicarse con tu médico precisamente para que te guíe y te pueda orientar en qué momento hacerte los laboratorios, qué exámenes hacer, qué debemos evaluar, qué debemos vigilar o qué debemos estar pendientes. Nosotros somos pro de no automedicarse porque lamentablemente y lo común es que piensan fiebre es igual a antibióticos y realmente eso no es así. Doctora, ¿alguna recomendación de alguna red social, alguna página web a la que seguir para mantenernos al día sobre este y otros temas que tienen que ver con salud pública? Mira, en cuanto a las redes sociales, por supuesto, síganos a nosotros por la red de la Sociedad Venezolana de Infectología, que es @SB-Infectología. Y bueno, ahí pueden encontrar incluso redes de cada uno de los infectólogos que comúnmente nos encontramos reposteando y generando información y contenido de valor, precisamente para mantener a la población informada. Y por supuesto, sigan los entes de salud de nuestro país, SACS, el Ministerio de Poder Popular para la Salud, donde también comúnmente generan información de valor para generar este tipo de alertas epidemiológicas a las cuales tenemos que tener presentes y estar informados para conocer qué hacer. Doctora Yadmarí Miosi, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría hasta ahora. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad valoro muchísimo que se generen estos espacios para nosotros como médicos, porque si bien tratamos de comunicar en salud todos los días desde el consultorio, desde el hospital, desde las clínicas, desde los centros donde trabajemos, esta información se puede hacer viral y puede ayudarnos a mantener a la población informada. De verdad, muchísimas gracias por este espacio.